Fede. Bienvenidos a tu canal Alza el volumen de la tua fede, donde meditamos diariamente, reflexionamos el Evangelio cotidiano a través de la óptica de la tradición, el magisterio de la Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana, sabiendo que es la única Iglesia que salva, portadora de las llaves que Cristo dio a San Pedro y en San Pedro a sus sucesores, para que ustedes y yo podamos entrar en el reino de los cielos, bajo una vida sacramental, bajo todas las riquezas que se contienen en esta Santa Iglesia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de Lucas 10, 25 al 37, ya que estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario. Que este Evangelio de Lucas, como bien hemos dicho, Lucas es un gran investigador, indagador, muy pertinaz en buscar siempre la verdad y en buscar siempre las razones justificadas, o más bien justificar el entendimiento y la razón humana a través de las pruebas contundentes de lo que él cree, y que además quiere que las demás personas que hacen parte de su comunidad y de las diferentes comunidades primitivas cristianas hasta el día de hoy, pues crean en lo que él ha sido testigo fiel, no ocular ni tampoco presencial, pero sí testigo fiel de lo que aquella persona, Jesucristo de Nazaret, ha hecho para con las demás personas, ha hecho en su vida humana, trascendiendo su mensaje a lo largo de los siglos. Por esto vamos a meditar la fracción 35, que me parece muy interesante para poder entonces entrar en detalle ya propiamente estructurado. La fracción 35 dice de la siguiente forma: al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al dueño de la posada y le dijo: cuida de él, y todo lo que gastes de más, yo a mi regreso te lo devolveré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hablando de la parábola del buen samaritano, que lastimosamente hoy en día, hay que decirlo, lastimosamente hoy en día, algunos teólogos se desgastan digo, porque ponen todos sus impulsos bajo el famoso racionalismo teológico y el famoso cientificismo, buscando razones para comprobar que este evangelio fue simplemente un invento o algo inventado por Cristo, o inclusive mucho más allá. Alguna gente se inventó que Cristo dijo esto y entonces lo puso en su palabra. Eso es lo que se conoce como herejía, el relativismo moral, relativismo teológico, en cuanto a la invención de la ciencia, supuestamente bajo la luz de la ciencia, para tergiversar el mensaje de Jesús y demás, pues hacer quedar a Jesús como un mentiroso. De forma que cuando uno entiende que estamos bajo ataque y estamos ya prácticamente asomándonos a una cultura antirreligiosa y antiteológica en cuanto a la observancia de lo que tiene que ver con lo que Cristo ha propuesto para su iglesia, se van dando uno cuenta que lo que buscan es que la gente pierda la fe, o que la fe deje de ser simplemente una circunstancia y una realidad y una situación convincente, y que más bien pase a ser como algo determinante bajo la luz de la razón, para que entonces el hombre crea que tiene la razón, o creyendo que tiene la razón puede vivir bajo sus propios presupuestos, y más no como los ha querido Dios. Es ahí entonces donde viene la gran dificultad del ser humano de este tiempo, es decir, contemporáneo, para entonces aducir pruebas que lo que hace, por el contrario, es contradecir lo que la misma ciencia, en su sano devenir de la investigación e historicidad, ha encontrado. Que ha encontrado precisamente lo que la palabra de Dios dice, inclusive lo que se establece bajo principio, que
dentro del principio de la misma ciencia actúan factores que van determinando y nos van llevando a un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Que tuvo que haber alguien y tiene que haber alguien que sostenga esas leyes que han sido creadas desde el principio de la misma creación. Y que la creación tuvo lugar sí hace muchos millones de años, claro que sí. Pero alguien tiene que haber creado algo tan perfecto en todas sus caracterizaciones, que es algo que alguien que tiene que superar nuestro propio entendimiento e intelecto. Eso por la parte científica. Ahora, ya metiéndonos propiamente en la acción sistemática, dogmática del texto, cuando dice cuida de él y lo que gastes de más yo te lo regreso yo te lo devuelvo a mi regreso. Nos vamos a quedar en lo que precisamente la acción dogmática entiende bajo lo que se conoce como la acción substancial o la forma substancial o principio vital, que hace parte precisamente basándose en la filosofía escolástica y de ahí en adelante durante todos los términos de la historia, para entonces con respecto a las personas moribundas, como el caso del samaritano que estaba moribundo, y que la teología en su sano devenir habla de la forma o de la materia prima y de la forma substancial, que pasando precisamente por esa transformación en cuanto a subsistencia viviente, se habla del famoso non est quid y también el non est quantum, que son dotaciones o más bien cualidades dotadas para que se hable después del famoso non est quale, que hace parte perfectamente de lo que se conoce, valga la redundancia, de la perfección prima. ¿Esto a qué conlleva? Son términos dogmáticos que se ha manifestado a lo largo precisamente de la historia a partir de la teología escolástica y de la filosofía escolástica, que han trascendido y que habla precisamente de los vivientes y de los no vivientes, que es la acción del moribundo en cuanto al buen samaritano que recoge a esta persona que precisamente se halla herida en el camino, y que así como usted lo lee en el Evangelio de San Lucas, así tal cual ocurrió. Porque vuelvo y digo, Lucas es el gran investigador. Y Lucas lo que coloca en su Evangelio, primero está escrito en hebreo, y lo que coloca en el Evangelio es tal como sucedió. Él no se está inventando cosas, simplemente está colocando las acciones que él mismo, por datación propia y por investigación propia, en una fecha determinada, se hizo real esta parábola, y que hace parte del lenguaje de Jesús bajo su enseñanza, pero que son cosas reales, que son cosas palpables, tangibles, que han sucedido, y que asimismo, inclusive hoy en día, esto pasa en muchos países, por no decir que en todos, donde se sufre violencia, y más donde se sufre también violencia religiosa. Muchos países sufren en eso. Ahora, ¿qué sucede con este acercamiento, como dice la acción dogmática, en cuanto a la perfección prima? Que es lo que se llama el acto primero, es decir, actus primus, bajo la perfección prima. Pues obviamente que finaliza en lo que llaman la forma substancial, que se conoce como la famosa materia en potencia, que es la llamada famosa potencia real, que precisamente se concibe bajo la existencia de una condición unida a la forma sustancial. Mire, no es otra cosa, es un lenguaje dogmático, por eso lo voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla, que no es otra cosa que hablar del devenir, de lo que era antes, lo que es ahora y lo que será después. Que en la medida de precisamente viviente y no viviente, la acción de lo que se llama ipso facto debe entenderse por lo que llama la acción en cuanto a la determinación de que en nuestra vida usted puede fallecer en cualquier momento, y de forma que su cuerpo queda inanimado porque su alma precisamente hacía parte de su cuerpo, y su alma, al dejar su cuerpo e ir ante la presencia del Señor, usted ya queda como un no viviente, simplemente queda expuesto al juicio de Dios, que ni siquiera Dios que nos juzga, es usted mismo quien se juzga.
Y por eso quiero llegar aquí, ya para entrar propiamente en detalles en este evangelio. ¿Por qué? Porque Lucas, cuando dice precisamente, cuida de él y que todo lo que gastes más de más yo te lo pagaré cuando regrese, está hablando de la famosa Shemor Azmeja, que tiene mucho que ver con los mandamientos de Dios. Así como usted me escucha, Shemor Azmeja, tiene que ver mucho con los mandamientos de Dios, porque es saber entender, o mejor dicho, se los voy a explicarlo de una forma mucho más sencilla. Está queriendo decir es saber entender el momento, saber entender la situación, saber entender el ambiente, saber entender en dónde usted se desenvuelve, para que usted, entendiendo el ambiente, la situación, las circunstancias, las situaciones donde usted se mueve, pues usted actúe como Dios le exige. Usted actúe como Dios le exige. Porque si usted no actúa como Dios le exige, entonces ahí sí va a ser lo que precisamente se conoce como actus primus perfectio forma. Que la perfección va a acaecer en cuanto a que cuando usted se muera, usted va a ser o perfectamente salvado en Cristo o perfectamente condenado. O sea, la perfección usted la va a alcanzar hacia una parte o buena o hacia una parte mala. Por eso los demonios son malos, perversos, si se puede llamar, en cuanto a perfección, por la maldad y la perversidad. Y por eso Dios es perfectísimo, y por eso los ángeles buenos son perfectísimos en la bondad, en la caridad, en el amor. Ahora sí espero hacerme yo entender, ya para ir finalizando. Hoy precisamente nos habla de este mandamiento, y antes de proseguir ya con la última parte, quiero mostrarles cómo algunos judíos del día de hoy oran el famoso Shema Yisrael. Y observémoslo y regresamos con la última parte de esta reflexión. De forma contundente, si pudieron observar el video que está guardado aquí en galería, ellos se tratan de tapar los ojos y concentrarse de tal forma que solamente estén sumergidos o inmersos en el nombre de Yahvé. Eso nos debe nosotros alentar como seguidores de Jesús, es decir, ya el Dios revelado en Jesucristo, el Mesías. Nos debe animar a que estemos más cercanos, sabiendo que Cristo está en nosotros, estemos más cercanos a la necesidad de nuestros hermanos y a conocer el ambiente que nos rodea, a conocer el ambiente que nos rodea, para entonces entender la dinámica de nuestro Dios, Jesucristo el Señor, para que así como esa persona, como ese hombre, acudió en ayuda a ese samaritano, obviamente el samaritano fue el que lo ayudó, entonces en esa ayuda nosotros podamos entonces también, al ejemplo de Jesús, ayudar a quien lo necesita. Y ahí viene una gran
cuestión sobre la caridad. Porque si bien es cierto que hacer caridad, como dice la teología espiritual, la caridad hace o permite o es el fuego del amor de Dios que aplaca la ira divina y por tanto es como la acción equitativa para librarnos del fuego del infierno. Pero hay que saber hacer la caridad. Es ahí donde viene el gran interrogante de cómo hacer la caridad. Fácil, un discernimiento muy simple, muy sencillo, sin extenderme tanto. Usted no puede hacer caridad a aquellas personas que viven en pecado mortal. Así de simple. Usted no puede hacer caridad para que las personas vivan en el pecado. No lo puede hacer. Usted tiene que hacer caridad en la medida primero que la circunstancia y la situación se lo permita. Y segundo, la caridad sirva para la conversión de las personas, para la conversión. De lo contrario que la verdadera caridad es para la conversión. Eso es un tip que se aprende en teología espiritual y que todos los santos han aplicado. Bueno, ya para ir finalizando, vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude a saber discernir el momento oportuno en hacer caridad y a su vez glorificar a Dios haciendo la caridad. De forma que haciendo la caridad impetremos el corazón de Dios para que, a ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, vivamos el mandamiento del amor. Pero el mandamiento verdaderamente del amor en cuanto a la consonancia con Cristo Jesús, que es el llamamiento a la conversión. Si usted mira el Evangelio, Jesús llamó a la conversión, era aquellas personas que necesitaban y que su corazón deseaba encontrarse con Dios, que por lo general son aquellas personas que más alejadas están de Dios. Pero si usted les habla de Dios, si usted les ayuda y no quieren seguir el camino de Dios, ahí sí es muy difícil seguir haciendo caridad. ¿Por qué? Porque usted está avalando el pecado, está avalando y está conformándose con que esa alma se vaya al infierno, y eso es lo que menos Dios quiere. Dios quiere que todos nos salvemos y entremos en el reino de los cielos, de forma que hay que tener en cuenta nuestras acciones para que nuestras acciones ayuden a otras personas a encontrar la salvación. De modo que pidiéndole a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón, nos libre de la acción de Satanás del maligno, para que no caigamos en esos errores, sino que antes bien por el contrario vivamos en la verdadera caridad, en la caridad que glorifica a Dios y salva las almas. Nos ayude entonces ella a entender y a hacer la caridad. Que San José, terror de los demonios, libre también de la acción del maligno, Satanás, para que no caigamos en los errores y antes bien por el contrario hagamos y vivamos perfectamente nuestra vida conforme a lo que Dios quiere. Y nuestro ángel de la guarda nos ilumine para que a través de esas acciones que Él hace sobre nosotros, nuestro ángel de la guarda nos ayude a encontrar el camino que nos conduce a la vida eterna, haciendo siempre la voluntad de Dios. Es el único camino. Y si fue de su agrado esta reflexión, meditación del Evangelio del día de hoy, le invito a que se suscriba a su canal, Alza y Volumen de la Tua Fede, y también invite a sus seres queridos amigos a quienes les puede servir este mensaje, con el objetivo de que este canal aumente en difusión. Muchas gracias. Como también, si vives aquí en Colombia, tienes estas dos plataformas por si en tu interior deseas hacer una donación económica a través de Nequi o DaviPlata. Dios te bendiga. O por el contrario, si deseas hacer una donación a través de esta cuenta de ahorros de la vivienda, estando aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, bien, lo puedes hacer. Te agradecemos, Dios te bendiga, Dios te acompañe. San José bendiga tu labor y tu vida. Que estés muy bien, feliz día, que la pases de la mano del Señor.